Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen para analizar un tema de mucha trascendencia, no solamente para México en la actualidad, para nuestro estado, nuestra ciudad, sino para el futuro. El tema de la educación. Se está planteando un nuevo modelo educativo. ¿Qué es? ¿Sirve? ¿Nos alcanza para lo que necesitamos? Para ello hemos invitado a 3 personas que desde sus ámbitos de experiencia y conocimiento nos van a ayudar a contestar estas preguntas. Quiero dar la bienvenida a Arturo Encinas, catedrático del TEC de Monterrey. Arturo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Marco, por invitarme. Encantados. También Omar Ali López, consultor en temas educativos y públicos. Gracias, Omar Ali. Al contrario, gracias por la invitación. Encantado de tenerte por acá. Y a Rafael Cota, consultor en temas de educación e innovación. Muchas gracias, Marco. Encantado de estar. Qué bueno que están por acá. A mí me parece, Rafael, que un tema fundamental es tratar de diagnosticar cómo está actualmente la educación en México. Bueno, pues... Tratando de ser optimista. me tiraste la pregunta fácil, porque yo creo que la conclusión es, siendo pues muy optimista, como dices, es mal tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, puesto que estamos nosotros seguros que la garantía que tenemos para los chicos que están estudiando actualmente en el modelo actual no van a tener las armas de competitividad que se requieren para... Hay un gran desfase, ¿no? Lo que estamos educando y lo que se requiere en el mundo por ahí cambiante. hay algunos teóricos que dicen que estamos enseñando en escuelas del siglo XX con profesores entrenados en el siglo XIX y conocimientos del siglo XVII. Para chicos que están viviendo pues en el siglo XXI. Y hay bastante de cierto, aunque puede sonar como a una falacia, porque en matemáticas, por ejemplo, que es en donde pudiéramos tener una gran aplicación, tenemos que cálculo diferencial y cálculo integral, que es lo más elevado que se enseña a los ingenieros, es tecnología del siglo XVII, Marco. De ese tamaño es nuestro rezago. De ese tamaño es el rezago en algunas áreas del conocimiento. Si hablamos de tecnología, por ejemplo, pues todo mundo entiende, y sobre todo en el ámbito educativo, que los chicos deben de aprender a utilizar una computadora, conectarse al internet, hacer ofimática, pero hace apenas un día, menos de 24 horas, hay una publicación de una edición genómica de embriones humanos que logran eliminar un tipo de cáncer en el cerebro. Y esa tecnología ni tan siquiera aparece en los libros de texto, y es la tecnología que ya está disponible en este momento y que dentro de 15, 20 años, que nuestros chicos que están ahorita en primaria, pues es a la que se van a enfrentar, y ese es el mundo que se está construyendo, y por supuesto que el modelo educativo con el que contamos actualmente en México, y debo reconocer que en muchos países del mundo, incluso países de primer mundo, pues está totalmente rezagado. La brecha es realmente enorme. Sin embargo, cuando nos comparamos con otros países con instrumentos como la prueba PISA de la OCDE, que es, digamos, es el instrumento más aceptado, más validado, pues sí se nota la distancia, que es enorme, ¿no? Claro, además, si tomas en cuenta las evaluaciones internacionales, pues la cosa todavía es un poco más grave, ¿no? Así es. ¿Qué opinas, Arturo? No, estoy de acuerdo. Estamos hablando de 10 años que se empezó a medir en México con la prueba PISA, y andamos es cierto, o sea, la medición es algo reciente. Sí, es reciente, y andamos en los últimos lugares, ¿no? Y tenemos 10 años en los últimos lugares. Pero nos iríamos todavía más hasta la primaria, es decir, todos los intentos que ha hecho el gobierno en el sentido de mejorar tanto la tecnología, entramos tarde. Le estamos dando herramientas a los alumnos que, primero, no lo saben usar los maestros. 2, no hay nada elemental para hacerlo, porque los conocimientos siguen siendo repetitivos. Es decir, el maestro le pide al alumno que se acuerde de algo para que lo pueda exponer y lo pueda presentar en un examen, y con eso lo vamos a calificar. Es un modelo basado en la memorización, ¿no? Es terrible, pero hablando de comerciales, en el TEC de Monterrey, nosotros pasamos por los dos. De hecho, tenemos cerca de 4 o 5 que en un momento dado se unen. Uno es que
el alumno maneja la tecnología, está adecuado a los nuevos cambios, estamos actualizados los maestros, tenemos capacitación, pero cuando el alumno se gradúa, nosotros los enfrentamos a un examen de los siglos XVII, XVIII con Ceneval, con preguntas que el alumno... Es una exigencia. Ah, bueno, nosotros lo pedimos porque decimos en qué nivel estás. Okay. Y aún con todo eso, el alumno sale muy bien. Estamos en Campus Sonora Norte, para todo el orgullo, tenemos en primer lugar en negocios internacionales, cuarto lugar en ingeniería industrial, es decir, estamos saliendo muy bien, pero le exigimos al alumno... los parámetros del gobierno, ¿no? Exacto. Mexicano. Y eso es terrible porque no sabemos cómo estamos a nivel internacional. Bueno, el alumno que sale se enfrenta a nivel internacional y ya tiene otros conceptos de medición, pero la UNAM no entra al Ceneval, por ejemplo. Lo desarrolla, pero no los evalúan. No sé si sepan, pero deben de estar en niveles relativamente más bajos. Es un problema a nivel, desde la primaria hasta niveles ya de profesional. Ahora, Omar Ali, es también un sistema, el sector de educación es un sistema muy complejo, ¿no? Hay muchos actores que son difíciles de ponerlos de acuerdo, ¿no? Y vaya que sí son difíciles. Yo quisiera abundar nada más, la Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor, ¿no? Plasmada de América Latina, ¿no? Por supuesto que hay mediciones internacionales que así lo hacen ver. Y es verdad que hay muchos factores que intervienen dentro de todo este proceso que hacen las cosas cada vez un poco más difíciles. Pero eso es histórico. O sea, es un proceso que desde 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación, ha tratado de ir modelando en base a diferentes esfuerzos que generalmente son representados por los titulares de la Secretaría de Educación. Todos estos esfuerzos han tenido una enorme cantidad de avances. Por el principio, por ejemplo, con Vasconcelos, cuando determina que debemos de llevar la escuela a todas partes, en un proceso de alfabetización sin precedentes en el país, obviamente, y sin precedentes en muchas historias de otros países. Pero después vamos avanzando en este proceso histórico y se nos complica la cosa. Aparecen los sindicatos, aparecen los intereses políticos, aparecen modelos educativos que desafortunadamente no cuajan del todo, y ante esa situación nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? Y actualmente te lo puedo reducir en una alegoría. Hace poquito visité a un maestro de la Universidad de Sonora y me lo encontré así, pensativo, ¿no? Como una escultura de Rodin. Y yo temeroso de, a lo mejor estoy interrumpiendo una futura ley de la gravedad o algo más complicado de Einstein, ¿no? Pero no, resulta que cuando le pregunto, digo, ¿qué te pasa? Me dice, estoy harto, me dice. Mis alumnos no les importa nada ya. ¿Pero cómo? Le digo, sí, tenemos un serio problema, me dice. Y este problema definitivamente no es nuevo. Por supuesto, le digo, pero todos somos parte de este proceso. Hay que buscar cómo lo solucionamos. Podríamos decir que tenemos un sistema educativo que es atrasado, por lo menos, en comparación con las evaluaciones internacionales, bastante por debajo de los promedios. Que se han hecho esfuerzos, pero estos esfuerzos han sido insuficientes, inconsistentes y a veces muy lentos a la altura de lo que se requiere, y que eso pues pone en un problema muy grave el futuro de muchos niños y jóvenes y de nuestro propio país. El tema es de una gravedad muy profunda y pareciera ser que el tema lo estamos enfrentando como si fuera uno más de la agenda nacional, como cuando debería ser el principal, tal vez. Es correcto. Muy bien, vamos a regresar un momento, estamos hablando sobre la educación en México. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el sistema educativo, principalmente estas nuevas propuestas del nuevo modelo que se está planteando a discutir. Y yo, Omar Ali, aprovecharía, recientemente el secretario de Educación Pública, después de las dificultades que se ha tenido en la implementación de la reforma educativa, que tiene más componentes administrativos que de otro tipo, propuso pues a todos los diferentes actores que discutamos un nuevo sistema, un nuevo modelo educativo, y lo puso en la mesa tratando de diferenciarlo del anterior,
diciendo que vamos a dejar el enfoque de la memorización para aprender a aprender, o sea, generar capacidades en los niños para que aprendan con más dinamismo y unos serios componentes más. ¿Cómo ves esta propuesta de este nuevo modelo educativo? ¿Es oportuno? ¿Es suficiente? Bueno, 28,000 personas nada más participaron en este proceso de evaluación para las propuestas del nuevo modelo educativo. O sea, se abrió una mesa y participaron 28,000. Se crearon exactamente mesas regionales en donde participaron nada más, por el término, pero 28,000 personas que participan de 120 millones de personas que somos en el país, creo que es muy poco. Sin embargo, algunos expertos quedaron fuera, algunas opiniones incluso también quedaron fuera. Sin embargo, el modelo trata de enfrentar una problemática que definitivamente tenemos actualmente con respecto a la forma en cómo nosotros enseñamos. La memorización, una forma conductual, pasamos a un modelo un poco más práctico, en donde se enfoca todo prácticamente en el estudiante y centra a la escuela dentro de todo este aparato general de operación, ¿no? Educativa. En lo personal creo que es un buen intento lo que estamos haciendo o lo que está haciendo en este caso el gobierno de la República. Sin embargo, creo que se va a quedar corto. Hay muchas cuestiones que están todavía en duda, particularmente lo que queda de ese modelo de reforma educativa de diciembre del 2012 para acá, que ha sido demasiado sangrienta, si me lo permiten el término, pero que al final de cuentas era necesario romper con un esquema que tampoco nos estaba llevando a ninguna parte, ¿no? Hay modelos, yo lo he explicado en algunas ocasiones cuando he participado en congresos con respecto a si vamos a llegar algún día a ser como Finlandia, ¿no? Hay una diferencia enorme entre Finlandia y México. Para empezar, son 3 millones de habitantes, nosotros somos un mundo de habitantes. Pero al final de cuentas, la concertación que se dio en ese país para poder llegar a un acuerdo y establecer perfectamente bien cómo se iba a operar el modelo educativo, obviamente nos hace ver completamente mal a nosotros, ¿no? Los mexicanos. En Singapur, el modelo que platicábamos hace unos instantes, fue un poco más dramático. Ahí implicó fusilamientos, ¿no? Ahí implicó, impuso, ¿no? Sí, fue por imposición. Sin embargo, pues es primero, segundo, creo que está ahorita, ¿no? En las evaluaciones internacionales, el primero de Asia y ese primero, segundo del mundo. Entonces, pero, sin embargo, son dos formas de abordar el problema. Nosotros no fuimos capaces de llegar a esa concertación. Y no tenemos todavía la habilidad para poderlas implementar. Claro. Nuestro país gasta el 17% del presupuesto en educación y de los $10,000 que gastan otros países, por ejemplo de la OCDE, por alumno, nosotros andamos alrededor de los $3,300 en educación media técnica, $4,700 en educación en otros programas. Es decir, tenemos diferencias sustanciales como con otros países, pero nos va a costar mucho trabajo conformar un frente común, que es mi visión en este sentido para que funcione. Un frente común, sobre todo porque no tenemos el objetivo muy claro, al menos como país, ¿no? Da la impresión, Rafael, que esta propuesta de nuevo modelo educativo fue hecho muy tímidamente, como para no molestar a nadie, ¿no? O sea, con un alcance muy limitado frente a la gran brecha que tenemos, ¿no? De tal manera que nadie pudiera objetarlo, ¿no? En todo caso, pues lo que se gane de ahí, pues es para beneficio. Yo creo que tal y como comentabas, los procesos pueden ser tan autoritarios como Singapur o tan participativos y consensuados como el de Finlandia, y México definitivamente pues no es ni Singapur ni Finlandia, y la aproximación fue pues quiero medio imponer algo, pero quiero también medio consensuar algo, y finalmente toma única y exclusivamente la realidad y las tendencias educativas mundiales,
pero deja por un lado lo que vienen siendo la realidad y las tendencias profesionales, las de empleabilidad, las de la realidad y el mercado laboral, y al mismo tiempo ese mercado laboral estacionado en un país que nosotros conocemos pues como México, en donde las realidades pues son muy diferentes dependiendo de los países a los cuales se están enfocando, y eso hace cosas tan interesantes como, por ejemplo, oye, pues queremos que sean unos grandes utilizadores de la tecnología, de la informática y las comunicaciones, y de repente olvidamos la robótica, que tiene una gran automatización y que está a punto de desaparecer prácticamente la mitad de los empleos de este país. Entonces, ese tipo de detalles en donde no se observa la realidad del contexto en donde estos estudiantes tendrán que salir a competir, pues hace que, tal y como tú lo mencionas, el modelo educativo pues sea bastante tímido, sea un poquito, no quiero usar la palabra porque puede sonar muy ofensiva, pero no se me ocurre otra, irrisorio con respecto a los problemas que de verdad debe de resolver, ¿no? Parecía, Arturo, que este modelo es una buena idea, pero insuficiente. Sí, yo creo que el problema principal inicia en que es político. Y el problema político es que va a depender de si gana el candidato adecuado el siguiente sexenio, para ver si le da continuidad. Si no, se va a romper todo y vamos a volver a empezar, quién sabe de dónde. Uno de los precandidatos más seguros ya dijo que si él llega a ganar, pues tendría que volver a discutir toda la reforma educativa, y ahí está todo el cambio. Esa que nos ha costado un chorro de trabajo, sangre y mítines sin los fusilamientos, pero sí ha costado. Y sobre todo horas de estudio y de aprendizaje de los niños. Principalmente los Oaxaca, Chiapas y demás que han sufrido. Aparte de lo que estaba mencionando ahorita, de los presupuestos, de los gastos por alumno, el problema principal es que se va a nóminas. Es otro de los problemas grandes que no se ha podido resolver ahí. No sé cuánto sería, pero un porcentaje muy alto se va a nóminas. Entonces dejas lo demás para que el gobierno lo absorba o que tenga allí algún tipo de crédito para poder justificar la tecnología que está regalando. Claro, es poco, o sea, prácticamente no se deja fuera poco para la parte de infraestructura y mucho menos para la parte de capacitación del maestro, que es una de las quejas de los maestros más grandes, ¿no? Estoy de acuerdo, pero capacítame, dame oportunidad de crecer. Recuerdo una cita de Angela Merkel de Alemania que decía que se le acercaron los grandes científicos a reclamarle que el salario que le estaban pagando en la escuela, eran profesores, era bajo. Y ella dijo, ¿cómo justifico que te pague más a ti a un maestro que te educó? Es decir, aún el científico recibió educación, tiene que partir de un maestro. Claro, es mi área, a mí me conviene, ¿verdad? Pero está desde el lado, tienes que partir del que educa, capacítalo, págale bien, manténle un área de trabajo adecuada para que pueda reflejarlo con los niños, eventualmente darle una continuidad en la secundaria, preparatoria, hasta la carrera, y vas a tener un buen elemento. Por eso hay que construir sistemas, ¿no, Maralí? Sistemas. Los maestros mexicanos ganan bien, ¿eh? O sea, no ganan tan mal. Al menos están de la media para arriba, ¿no? Entre los países de la OCDE. O sea, hay ciertas cuestiones aquí que me gustaría mucho retomar, particularmente la referencia que hacías acerca de cómo le podemos hacer para que esto funcione, ¿no? Sí es bastante complicado, o sea, nuestro modelo educativo va a depender regularmente de estos modelos políticos, ¿no? Y de esas concertaciones políticas. Yo no me imagino a los niños de Oaxaca o de Chiapas con qué es lo que habrán aprendido durante todo este proceso, que los maestros estuvieron al frente de los mítines, tapando salones. Sí, o sea, haciendo infinidad de desmanes, porque literalmente era eso, ¿no? Desman. Entonces no me imagino cómo se va a poder llegar a una especie de acuerdo, ¿sí? Con esa clase de gorilas, ¿no? Que son maestros. Habría Ese que es el problema. un poco el sistema, habrá que limpiarlo antes. Exacto, o sea, necesitamos hacer una limpia, ¿sí? En todo este proceso. El 90% se va a nómina. Fíjate. El 90%, entre el 90 y el 92%. Entonces, ¿hasta dónde llegas tú en todo este proceso? Pues terminas incompleto.
Claro. Terminas incompleto, terminas con serios problemas, terminas con serias dudas y por supuesto no elaboras esos enlaces tan necesarios entre los participantes políticos y entre los participantes sociales, que son los que motivan los cambios en los modelos educativos. Pues pareciera ser pues que a respuesta de un sistema que es obsoleto, se hace un planteamiento de un nuevo modelo educativo que responde a lo básico, a los acuerdos básicos para ponernos al día, pero deja el futuro un poco descuidado, no lo considera. Y por otro lado, como que no está alineado con ajustar a los actores y ajustar los presupuestos y hacer los demás arreglos institucionales para que esto pudiera volar. Pareciera ser que es un poco ganar el tiempo, patear el bote para adelante, para ver el que venga, a ver cómo le entra a un tema que es tan crítico y tan importante, donde se debate el futuro del país como es la educación. Regresamos en un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre el tema de la educación, aprovechando el planteamiento de la propuesta del nuevo modelo educativo. Y quiero aprovechar, Rafael, para preguntarte, frente a todo este asunto de un sistema obsoleto, una propuesta de nuevo modelo, digamos, insuficiente, pues el mundo está corriendo a paso veloz al siglo XXI. El mercado laboral está teniendo transformaciones radicales. Hay quienes dicen que al menos el 65% de las profesiones en las que van a tener que trabajar los niños que hoy están en las escuelas primarias todavía no existen. Todavía no existen. Es complicado prepararlos y está mucho más complicado cuando traemos esa visión tan cortoplacista. Claro, ¿no? Pero luego está la otra contraparte de la estadística esa, Marco, en donde cerca de 25% de las profesiones no existen, pero es en donde habrá la mayor cantidad de empleados. Y resulta que el otro 75% que sí existe, que son las de ahorita, es en donde habrá la menor cantidad de gente trabajando. Tienes absolutamente lo único seguro toda la es que razón. seguimos por este camino es que nuestros niños y vamos al jóvenes precipicio. se van a quedar sin chamba. Nos vamos al Y precipicio. este país sin capital. Mira, hay no va a pagar impuestos, una ¿no? palabra que aparece constantemente mencionada en el nuevo modelo educativo y que tiene que ver con la creatividad. Y obviamente está el aprender a aprender, está el autoconocimiento de las personas. Y cuando tú revisas todas esas características y de repente las sacas del contexto educativo y las colocas en el contexto empresarial, te das cuenta que en realidad están intentando construir a un empresario, a un gran emprendedor, a alguien que realmente es capaz de conseguir sus sueños. Sin embargo, la base fundamental de eso, sobre todo en los niveles inferiores de la educación, de la creatividad, las tienen enfocada totalmente a la parte artística y a la parte de reconocer un poquillo el entorno. Entonces, quizás una forma de darle un acelerador un poquito más interesante a este nuevo modelo educativo es reorientar toda esa parte creativa, pero en función de que la educación que reciban estos chicos sirva para generar riqueza, es decir, que les sirva para convertirse verdaderamente en sus propios empleadores y generadores de empleo. Y bastaría con que esa creatividad además de la parte artística, pues se utilizara para la parte creativa de los negocios, de las invenciones, de la tecnología, de la solución de problemas, etcétera. Y posiblemente en el caso, por ejemplo, de los docentes, tendríamos que pensar cómo hacerle para cambiar el paradigma del docente que desde preescolar te está preguntando en qué empresa te vas a emplear, por cambiar el paradigma de cuál va a ser la empresa que tú quieres tener. Y eso a lo largo de 10, 12, 13, 14 años de programación neurolingüística, que por supuesto funciona, pues puede repercutir en algo diferente utilizando este mismo modelo educativo sin hacerle grandes movimientos, ¿no? ¿Cómo ves este desfase, Arturo? En el sentido estricto, la creatividad es importantísima, pero no está bien enfocada. Fíjate, nosotros seguimos con, es mi experiencia, ¿no? 21 años en el TEC. Tenemos nosotros la aplicación directa de lo que es el modelo de la creatividad. Este semestre, en septiembre, nosotros cumplimos 3 años de un rediseño, ya no sé cuánto le llevamos ya, pero siempre estamos cambiando, como lo mencionabas.
creamos lo que es la semana. Y uno de los problemas más fuertes que tienen los alumnos, ya cuando llegan al TEC de Monterrey, a la universidad, podríamos decirlo, es que no saben a qué se van a dedicar. Incluso lo que están estudiando, en muchos de los conceptos no llegan a desarrollar su profesión. Entonces, dentro de la creatividad, les damos una semana para que ellos escojan lo que quieran hacer. Literalmente todo, se interrumpen las clases, los maestros vamos a trabajar, pero los alumnos están participando en todo el concepto de lo que es, qué tipo de actividades hay. Son actividades muy variadas, pero también ahora vamos a crear lo que se le llama, ya se empezó el año pasado, hoy es Semestre I. Es una aplicación. Y de innovación, ¿no? Sí, bueno, innovación, inteligencia, ingenio, todo lo que aplique. No es el iPhone, pero sí implica la I, algo ahí. Es muy emocionante porque los alumnos se meten a la empresa durante un semestre. Yo voy a participar en una empresa Terval, hay otro con Bosch, hay uno con Cafenio, donde 20 alumnos, en mi caso son 14, pero hay un grupo de 20, están trabajando. Ellos saben lo que necesita la empresa y participan en la toma de decisiones, en estrategias, en la creatividad, en lo que necesita la empresa en los siguientes años. El año pasado la gran experiencia fue que de 10, 6 se quedan a trabajar ahí. Es decir, ponemos alumnos que ya están muy cercanos a graduarse para que Pero el objetivo no es que se queden ahí, sino que se confronten con la realidad. Es correcto, pues, ¿no? Es lo que estás diciendo, exactamente ahorita, ya desde ahorita los ponemos y ya saben las necesidades y la empresa ya no los pide, ya nos dice, a ver, ¿qué más? ¿Qué tienes? ¿Qué pueden hacer? Les presentas el currículum, los alumnos están emocionados, están participando, llevan clases, nunca se quitan las clases. Nosotros siempre hemos mencionado el concepto de que si quieres ser el mejor tienes que no faltar a clases. Claro. Les pasas lista, hay un tutor, haz de cuenta que tenemos una escuela dentro de la empresa y lo seguimos capacitando. Entonces, en ese sentido, ojalá que todos lo pudieran hacer. Ahora, por otro lado, tú decías, me quedó muy grabado eso que dices, 28,000 participaron en un tema tan importante como el debate del nuevo modelo educativo para este país. Así es. En este orden de cosas, pensando en lo que está sucediendo, la velocidad de los cambios, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad exigiendo, proponiendo, sumándose? ¿Dónde la ves tú, Omar? Yo creo que estamos escondidos, ¿no? Porque debería ser un tema relevante, debería ser el gran tema para discutirse en todos lugares, en todos los espacios, ¿no? El tema de la educación, sin lugar a dudas, debe ser el tema prioritario de vida, no tan solo el de la forma de gobierno, ni la forma como laboral. Debe ser una forma de vida, en el sentido de que tú vienes a este mundo o estás en este mundo no tan solo para cumplir un objetivo laboral, sino para cumplir un objetivo de vida. Se supone, sí, que nosotros estamos aquí para ser felices, que al final de cuentas la vida eso representa un modelo natural. Diría Michel Foucault que nosotros, escuchando la experiencia del Tecnológico de Monterrey, no tan solo somos formas de reproducir, o no debemos utilizar la educación para la reproducción, ¿sí?, de las cosas que nosotros vemos en nuestro entorno. No para lo mecánico. Más bien para vivir, ¿no? Sino debemos, para sobrevivir, perdón. Sino debemos ver el modelo de la educación para la vida. Es decir, un esfuerzo completo, total de todo mundo como humanidad, para poder diseñar algo que nos sirva para salir todos juntos adelante. Obviamente, este es un proceso completamente utópico, pero aparte de eso estamos completamente desconectados, en efecto. ¿Y por qué estamos desconectados? Estamos desconectados porque hay una infinidad de intereses. Al menos en nuestro país, las tomas de decisiones nunca son consensuadas, o sea, son tomas de decisiones que vienen desde arriba para abajo. El nuevo modelo plantea un modelo horizontal, en donde se supone que la sociedad debe participar cada vez más. Es un esquema en donde los padres de familia deben involucrarse en la escuela, en donde los alumnos deben aprender por sí mismos, pero deben de buscar, ¿sí?, en el exterior, deben ser conscientes de dónde se encuentran. Entonces, el informe global de educación de la UNESCO, en la famosa declaración de Ichon para el 2030, ¿no?, plantea que nosotros
debemos de considerar 3 aspectos fundamentales para este año, para esos años, ¿no? La dignidad humana, uno, o sea, algo que resalte exactamente lo que estamos haciendo como humanidad. Luego, la sustentabilidad, es decir, nuestro acercamiento con el entorno, pero particularmente esa parte fundamental de la vida misma. O sea, es el reconocimiento de que estamos haciendo algo, pero que debemos de continuar como un conjunto. Es decir, debemos de proseguir todos juntos en este proceso. Muy bien. Estamos viendo que para poder llegar a este deseo de ponernos en condiciones de luchar en el siglo XXI, pues tenemos también que participar y tenemos que aprender de los demás, pero fundamentalmente tenemos que involucrarnos ahí todavía. Ese es un tema bastante pendiente en esto y en muchos otros temas en este país. El tema de la corresponsabilidad, autoridad, sociedad, es un tema que se nos ha olvidado, se nos ha quedado guardado en la bolsa, ¿no? Somos buenos para exigir, malos para Bueno, yo creo participar. que más que se nos haya olvidado, simplemente que ha habido demasiada frustración del ciudadano. O sea, es una frustración a la cual ha ocasionado ese Pero lo pequeño mismo sucede en detalle. otros países y se Ah, sí. sobreponen a la Sí, frustración, claro, ¿no? claro, Y la claro. convierten inclusive hasta una fuerza que los Así es. motiva y los impulsa con más fuerza a lograrlo, ¿no? Lo que pasa es que son los modelos diferentes. Allá operan perfectamente bien las leyes. Aquí nosotros tenemos muy buenas leyes, pero desafortunadamente no se cumplen. Así es. ¿Tendrá algo que ver con que desapareció civismo de la primaria? No, Tendrá que ver con muchos aspectos, eso puede ser uno, pero muchos aspectos. Es multifactorial, ¿no? Civismo puede ser una de las carencias que se tiene, pero que aún con la clase cívica también se carecía, Porque se repetía. porque lo único que tenía era el título Sí, exacto, de cívica, más sí. no los contenidos y la pedagogía, ¿no? Era pasar Muy bien. honores. Vamos a regresar un momento más para seguir discutiendo sobre este tema de la educación en México. Muy bien, estamos de regreso. Pues ya vemos que pues hay mucho que trabajar en educación. Traemos un sistema obsoleto, estamos planteando uno nuevo que es insuficiente. Estamos viviendo un mundo del siglo XXI que es muy dinámico, que además es difícil de adivinar lo que va a faltar lo que va a suceder en 30, 40 años, pero que tenemos que ir generando ciertas competencias y habilidades para tener mayores formas de adaptarnos a ese mundo cambiante. Y por otro lado, vemos que esta discusión tiene que estar enriquecida con la participación de la sociedad y que la sociedad desafortunadamente por diversas razones, frustraciones y demás, no lo está haciendo. Bueno, en este orden de cosas y queriendo que esto se resuelva en este país, ¿qué tendríamos que hacer, Omalari? ¿Cómo le podríamos entrar para lograr plantear ese modelo de educación al cual deberíamos de aspirar y tener los mexicanos? Bueno, el secreto, creo que lo mencionaste tú hace unos instantes en el anterior bloque con una sola palabra, ¿no? La corresponsabilidad. Si la sociedad es corresponsable con lo que nosotros deseamos, podemos resolver infinidad de cosas. Sin embargo, no tenemos esa capacidad, nos ha fallado esa capacidad. Y nos ha fallado precisamente porque no hemos sido educados correctamente en este modelo. Por una parte, nuestra educación recibida en familia y por otra, la formación recibida en la escuela. Entonces, tenemos esa dificultad porque nos ha fallado a los padres, les falló enseñarnos, decirnos cómo, y en la escuela también les falló también decirnos cómo hacerlo. Es complicado. Sin embargo, creo que si nosotros como sociedad presionáramos, o sea, nos uniéramos, unificáramos criterios de cómo operar y cómo participar activamente, por ejemplo, en las instituciones educativas, haríamos verdaderos cambios, muchas transformaciones, siendo corresponsables con nuestra escuela. Pero no la cuidamos. Nos da mucha flojera ir a participar en las reuniones con nuestros hijos. No vamos a las reuniones de los hijos. Te puedo decir por experiencia, ¿no? El 10 o 15% de los padres van nada más a las reuniones. Y son reuniones muy importantes, donde se determinan cuestiones sobre la educación de su hijo, sobre la formación de su hijo. ¿Qué otra cosa no hacemos como sociedad? No hacemos, no proponemos.
Sí exigimos, somos muy buenos para eso, pero no proponemos. Y nos ha faltado también, o le ha faltado también al gobierno, ese modelo de acercamiento, ¿sí?, hacia la sociedad. Crear condiciones. Y eso crea en todas partes, eso sucede en todas las instituciones. Claro. Por más que digan, por ejemplo, la Universidad de Sonora, el Tecnológico de Monterrey, que se acercan a la sociedad y todo lo demás, no es cierto. Falta. O sea, nos ha faltado eso. Y ese acercamiento es fundamental, desde mi punto de vista, para crear cohesión. ¿No? Y ese entramado social que se debe de generar entre las escuelas y sobre todo entre la participación social es lo que le da a las instituciones esa fuerza. O sea, todavía sigue siendo Harvard la mejor universidad del mundo y estamos hablando de una universidad que tiene cientos de años. Así es. ¿Y por qué sigue siendo la mejor? Porque allá existe todo un modelo, un acercamiento de la gente con su institución y nosotros salimos de la universidad y hacia ahí la dejamos, ¿no? Hasta ahí llegamos nosotros como personas. Omar Ali dice corresponsabilidad. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el reto? El reto es creer más en las instituciones. Tenemos un problema muy fuerte de... Primero, la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Dependemos de un político extranjero, que Donald Trump se levante, aunque dicen que ya le estamos perdiendo el miedo, pero estamos esperando a ver qué dice para ver cómo reacciona, los mercados ¡pum!, explotan. No creemos en el gobierno y todo lo que decide hacer el gobierno, que no es por consenso, sino que lo hace por decisión. La desconfianza es corrosiva de las instituciones, ¿no? Exactamente. Las echa a perder y a nosotros mismos, ¿no? Entonces llega la institución, porque lo que hacemos en cualquier universidad privada o cualquier universidad del gobierno llega a ser muy pequeño, es un grupo muy, muy pequeño, entonces no llega a ser trascendente en términos del cambio que estamos esperando como país. Tiene que venir del gobierno y nosotros como sociedad creer en lo que va a hacer el gobierno, darle el voto de confianza para que lo podamos hacer. Desafortunadamente vivimos en esos 3 o 6 años esperando que una varita mágica aplique, venga el líder que nos va a sacar de todo y cambie. Y así no va a funcionar, ¿no? Tenemos que romper esa parte de incertidumbre, dejar de no creer en el gobierno, tenemos que creer más. Ni modo, el gobierno que nos toque, es decir, no sé quién vaya a ganar el otro año, pero el que gane hay que creerle, ya pasó, es decir, si estamos en julio, agosto del año que entra, ya pasó, ya tenemos un nuevo gobierno, ¿qué nos va a ofrecer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? Y cómo nosotros como sociedad podemos hacer para poder desarrollar ya nuestro país, darle continuidad a los proyectos, a los programas y eventualmente llegar a tener algo ya más firme, un objetivo, ¿sí?, en el largo plazo, ¿no? Pero no Corresponsabilidad, fortalecer las instituciones y creer en nosotros mismos, ¿sí?, ¿no? ¿Cuál sería desde tu punto de vista, Rafael? Por supuesto que coincido con los compañeros, Marco, creo yo que eso es fundamental. Sin embargo, yo lo veo demasiado lejano en una sociedad como la que nosotros vivimos y yo voy a tratar de ser un poquito más pragmático, más práctico. Mi deformación profesional es la ingeniería, no tengo más remedio y lo que yo propondría es que tuviéramos mucho énfasis en el perfil del docente. El docente, aún y cuando está generado todo el modelo educativo alrededor del estudiante, el docente sigue siendo el mago que va a hacer que las cosas y los elementos y la infraestructura y la corresponsabilidad y los padres de familia y las instituciones y todo mundo funcione allá adentro. Es algo así como permitiéndome la palabra, el pegostiol que hace que todas las piezas se ensamblen. Y lo tenemos realmente muy descuidado. Nadie se preocupa por realmente incentivar la vocación del docente, por atesorar al docente como algo realmente importante para la sociedad y por supuesto darle no nada más el lugar que se merece, sino darle el lugar al maestro que nos merecemos nosotros los mexicanos para poder crecer de una manera. Y en el nuevo modelo educativo hay menciones muy por encimita, brochazos muy pequeños sobre la formación inicial del docente. Y por supuesto que a la hora que
están entrando a esa formación inicial a las escuelas normales, los docentes, están entrando con la idea de ser un docente del siglo XX, tal y como los estamos viendo en este momento, y por eso tenemos pues, los docentes que tenemos en gran parte de las escuelas mexicanas, cuando deberíamos de reconvertir la imagen del docente que queremos para que los chicos que quieren ser como ese docente que marca el nuevo modelo educativo sean los que se inscriban en las escuelas normales. Porque mientras no reconduzcamos la vocación del maestro y les demos la posibilidad de soñar que pueden llegar a ser grandes nada más siendo maestros en este país, pues lo que vamos a tener en las aulas pues es la morralla, ¿no? Está claro, el sistema no nos alcanza, el modelo es bueno, pero es insuficiente, pero aquí lo que puede unir esa realidad con el futuro que queremos es involucrarnos e inspirarnos. Así es. Podemos, hay soluciones, hay propuestas, pero tenemos que poner orden e involucrarnos todos con confianza, con corresponsabilidad, a hacer lo posible. Tenemos que apostar a la educación de nuestro país si queremos salir adelante. Sin lugar a dudas, yo creo que es la única manera como país, ¿sí? Y para lo que queremos hacer, ¿no? Así es. Realmente necesitamos apostarle a la educación. Este modelo, en efecto, es probablemente insuficiente, pero era necesario. Necesitábamos empezar. Pues, no es un modelo acabado. Tenemos tampoco. que tomarlo Así es. Empezar y lanzarlo al futuro. Hablamos sobre la cuestión de los docentes, o sea, ¿cuántos nuevos docentes son generadores de espacios de aprendizaje que son requeridos para este nuevo plan de estudio? ¿Cuántos? Es verdaderamente mínimo, ¿no? Porque antes se le decía a los niños, a los que iban a ser maestros, vas a servir a la patria donde la patria te necesite, aún sea abajo de un árbol. Así les decían en 1950, ¿no? Ahora ya las cosas son diferentes. Los maestros quieren ser maestros por las prestaciones que les dan. Esos son los retos que tenemos. Creo que aquí hay elementos para poder desde ahí empezar a crear este modelo que México necesita, no solamente en la educación, sino como país. Yo soy Marco Paz y aquí los esperamos la próxima ocasión.